En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues vamos a continuar con nuestro tema de los 10 mandamientos. Ahora lo vamos a ver desde el Catecismo de la Iglesia. El primer mandamiento nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el numeral 2083 nos dice: Jesús resumió los deberes del hombre para con Dios en estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esas palabras siguen inmediatamente a la llamada solemne que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. En el libro del Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, nos dice: Shema Israel, escucha Israel al Señor tu Dios, es el único Señor. Y esa palabra de escucha a nosotros creo que no nos dice mucho. Para el pueblo de Israel tiene un doble significado. Para ellos, escucha es obedece. Obedece al Señor tu Dios, porque Él es el único Señor, no hay otro más. ¿Y por qué debe de ser así? Porque Dios nos amó primero. El amor del Dios único es recordando aquella primera vez, ¿no?, en esas palabras que nos hablan de este momento hermoso, cuando Él, pues, en el libro del Génesis nos crea de la nada. Y por eso esos mandamientos, ¿verdad?, pues nos tratan de que nosotros entendamos que nosotros somos una obra salida de las manos de Dios, ¿sí? Y esto, desgraciadamente, a veces ha perdido su esencia, su significado, ¿no? Ya que a veces pensamos que pues, ¿qué necesidad o qué obligación tengo yo de amar a Dios? Y fíjense lo que dice adelante: yo, el Señor, soy tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Está escrito: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto. Y a veces nos preguntamos por qué se hace, o por qué se hacían más bien en esos tiempos estas recomendaciones, porque esa es una cita del libro del Éxodo, capítulo 20, del verso 2 al 5. Porque desgraciadamente, cuando el pueblo caminaba por el desierto, ellos estaban rodeados de pueblos paganos, ¿sí?, como eran los fenicios, los filisteos, los moabitas y otras culturas que ellos adoraban a otros dioses. Y desgraciadamente, cuando el hombre no tiene claro lo que es Dios, no lleva en su conciencia su origen, pues anda buscando otros dioses. Por eso el Señor nos vuelve a recalcar aquí, nos vuelve a decir: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Y el numeral 2084 nos habla de eso. Nos dice: Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Eran palabras que el pueblo de Israel entendía perfectamente bien. A veces ahí es donde a nosotros nos falla un poco. Porque cuando pues estamos jóvenes,
cuando tenemos todo, cuando no necesitamos nada, pues, ¿cuál casa de servidumbre? ¿Cuál esclavitud, no? Si nosotros nos sentimos autónomos, pero desgraciadamente no nos hemos dado cuenta que vivimos en una esclavitud, y esa esclavitud es el pecado. Es el pecado que tarde o temprano va a tener consecuencias drásticas. Por eso la primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás, porque solamente sirviéndole a Él vas a poder evitar que vayas en pos de otros dioses. Solamente adorándole a Dios evitarás que tú te distraigas, que tú te confundas, que tú te vayas por otros caminos. Por eso les decía que los mandamientos se vuelven una necesidad para el ser humano. La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que el hombre lo ame, lo adore, lo acoja, porque solamente de esta manera podrá encontrar la plenitud de la felicidad. El Dios único y verdadero revela ante todo su gloria a Israel. La revelación de la vocación y de la verdad del hombre está ligada a la revelación de Dios. El hombre tiene la vocación de hacer manifiesto a Dios mediante sus obras humanas, en conformidad con su condición de criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. A ver, fíjense lo que nos dice San Justino. No habrá jamás otro Dios, le dice a uno de sus amigos, creo que era griego, a Trifón, le dice, no habrá jamás otro Dios y no ha habido otro desde los siglos, sino el que ha hecho y ordenado el universo. Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto del vuestro. Es el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto con su mano poderosa y su brazo extendido. Nosotros no ponemos nuestras esperanzas en otro que no existe, sino en el mismo que vosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estas son palabras de San Justino. El numeral 2086 nos dice, el primero de los preceptos abarca la fe, la esperanza y la caridad. En efecto, quien dice Dios, dice un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel y perfectamente justo. De ahí se sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar sus palabras y tener en Él una fe y una confianza plena y total. Él es todopoderoso, Él es clemente, Él es infinitamente inclinado a hacer el bien. ¿Y quién podría no poner en Él todas sus esperanzas? ¿Y quién podría no amarlo, contemplando todos los tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en nosotros? De ahí esa fórmula que Dios emplea en la Sagrada Escritura y que tanto al comienzo como al final de sus preceptos nos dice, yo soy el Señor tu Dios. Fíjense que a veces aquí nos falta reflexionar un poquito, ¿no? Porque no valoramos lo que hoy tenemos, no valoramos para empezar la vida quien nos la ha dado, la existencia quien nos la ha dado. Dios nos ha formado de la nada, Dios nos ha dado la existencia para que nosotros lo busquemos, lo amemos, lo adoremos y de esta manera seamos felices. Dice el numeral 2087, nuestra vida moral tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su gran amor. San Pablo habla de la obediencia de la fe como de la primera obligación. Hace ver en el desconocimiento de Dios el principio y la explicación de todas las desviaciones morales, de todos los vicios, de todas las perdiciones del ser humano. Y esto está en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 18, 32, el cual se los voy a leer para que pues lo tengamos un poquito más presente. Dice,
esta carta a los romanos, se descubre también en Dios la ira que descarga desde el cielo sobre toda la impiedad e injusticia de aquellos hombres que tienen aprisionada injustamente la verdad de Dios, puesto que ellos han conocido claramente lo que se puede conocer de Dios, porque Dios se los ha manifestado. En efecto, las perfecciones invisibles de Dios, aun su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles después de la creación del mundo por el conocimiento que de ellas nos dan sus criaturas. Y así, tales hombres no tienen disculpa, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que devanearon en sus discursos y quedó su insensato corazón lleno de tinieblas. Y aquí quisiera hacer un paréntesis. Cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre no aprende a darle gracias, empieza a caer en el caos, a caer en la confusión. Pongamos atención a lo que sigue. Dice: y mientras que se jactaban de ser sabios, pararon en ser unos necios, hasta llegar a transferir a un simulacro en imagen de hombre corruptible, y a figuras de aves y de bestias, cuadrúpedas y de serpientes, el honor debido solamente a Dios incorruptible. Por lo cual Dios los abandonó a los deseos de su corazón, a los vicios de la impureza, en tanto grado que deshonraron ellos mismos sus propios cuerpos. A eso nos lleva el alejamiento de Dios. A eso nos lleva la separación de nuestro Creador. Entramos en caos y desgraciadamente llegamos a deshonrar a nuestros propios cuerpos. Fíjense lo que dice: ellos que habían colocado la mentira en el lugar de la verdad de Dios, dando culto y sirviendo a las criaturas, en lugar de adorar al Creador, el cual es digno de ser bendito por todos los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a sus pasiones infames, pues sus mismas mujeres invirtieron el uso natural en el que es contrario a la naturaleza. Del mismo modo también los varones, desechando el uso natural de la hembra, se abrazaron en amores brutales de unos con otros, cometiendo torpezas nefandas, varones con varones, y recibiendo en sí mismos la paga merecida de su obcecación. Pues como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó a su insano sentido, de suerte que han hecho acciones indignas del hombre, quedando atestadas de toda suerte de iniquidad, de malicia, de fornicación, de avaricia, de perversidad, llenos de envidia, homicidas, pendencieros, fraudulentos, malignos, chismosos, difamadores, enemigos de Dios, ultrajadores, soberbios, altaneros, inventores de vicios, desobedientes a sus padres, irracionales, desgarrados, desamorados, desleales, despiadados, los cuales en medio de haber conocido la justicia de Dios, no echaron de ver que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que las hacen, sino también los que aprueban a los que las hacen. Palabra de Dios. Qué triste es esto, de veras, pero creo que eso pues ya ni necesita explicación, ¿no? Está muy claro lo que pasa o lo que nos puede pasar, ¿verdad?, cuando nosotros nos alejamos de Dios, cuando nosotros nos creemos autosuficientes, cuando nosotros queremos realizar todas nuestras empresas por nosotros mismos y nos olvidamos de Dios. Pues bueno,
ahí está de tarea leer la carta a los Romanos, el capítulo 1 del verso 18 al 32. Ojalá y lo lean pues unas 3 veces siquiera para que se den cuenta de aquello en lo que podemos caer cuando nosotros abandonamos a Dios, cuando nosotros nos alejamos de nuestra santa iglesia, cuando nosotros no nos importa cumplir el primer mandamiento. Fíjense con lo que termina aquí. Dice, nuestro deber para con Dios es creer en Él y dar testimonio de Él. Solamente de esta manera, haciendo la voluntad de Dios, encontraremos nuestra paz. Es la única manera. Luego el numeral 2088 nos dice, el primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Hay diversas maneras de pecar contra la fe. Fíjense de veras que a veces es triste, ¿no? Ver a un católico con cuánta facilidad cambia su fe. Fíjense cómo puede empezar esto. La duda voluntaria. Respecto a la fe, descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la iglesia propone creer. Esta es una duda involuntaria que de alguna manera designa la vacilación en creer o la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe, o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta, ¿no? O sea, nos empezamos a confundir, empezamos a creer cualquier cosa que nos dicen. Si la duda se fomenta deliberadamente o a propósito, es lo mismo, nos puede conducir ¿a qué? Nos puede conducir a la ceguera de espíritu. Nos puede conducir a apartarnos del camino de Dios y a tomar otro alterno, a veces oscuro, a veces difícil, y que desgraciadamente luego decimos que ahí estamos bien. Otra manera de pecar contra la fe es la incredulidad. Y esta viene siendo el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. También se llama herejía, la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o bien la duda pertinaz sobre la misma. La apostasía, ya habíamos hablado algo de esto, pero bueno, aquí viene. Dice, apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Y bueno, pues ahí ya se les queda de tarea eso. Pecados contra la esperanza. El numeral 2090 nos dice, cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas y tiene que esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender al amor de Dios y de provocar su castigo. A veces no sabemos esperar, ¿no? Yo recuerdo unas palabras del Padre Pío de Pietrelcina que decía él, ora, pide, arrodíllate y espera. Pero desgraciadamente ahí nosotros fallamos mucho. El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son, fíjense, hay dos vertientes que nos pueden llegar para pecar contra la esperanza. Una de ellas es la desesperación. El hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor, recordemos que Él es fiel
a sus promesas, aunque nosotros muchas veces llegamos a fallar. Su misericordia de Él es infinita y Él siempre está presto a perdonarnos. Decía el Papa Francisco, Dios nunca se cansa de perdonar. Desgraciadamente nosotros a veces sí nos cansamos de pedir perdón. Y la otra vertiente que nos habla del pecado contra la esperanza es la presunción. Aquí puede pasar una cosa. A veces el hombre presume de sus capacidades esperando poderse salvar sin la ayuda de Dios. O bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin méritos. Hay personas que luego dicen, yo las he escuchado que dicen, Dios siempre perdona. Y si Dios es perfecto, pues Él me debe de perdonar, porque su trabajo de Él es ejercer el perdón, es ejercer la misericordia, ¿no? Y bueno, tienen una mentalidad, ¿verdad?, que se hacen así, como que en automático sus pecados van a ser perdonados, lo cual, discúlpeme, pero no es cierto. Al menos lo que yo entiendo no es cierto. ¿Por qué? Porque tiene que haber una conversión. A veces la conversión no se da al 100%, pero tenemos que estar en ese camino de conversión. Tenemos que estar en ese camino de querer hacer bien las cosas, ¿no? Por eso es que siempre tenemos que ponernos en ese camino hacia Dios, en ese camino de querer dejar ese pasado oscuro, ese pasado lleno de pecado, ese pasado lleno de fornicación, lleno de vicios y lleno de tantas cosas, y empezar un nuevo caminar al lado de nuestro Señor Jesucristo. La caridad. La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. Y el primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y amar a las criaturas, ¿sí? Porque son obra de Dios. ¿Quién hizo el mundo? ¿Quién hizo las criaturas? ¿Quién hizo la creación? Pues Dios. Y a veces aquí también fallamos, ¿no? Porque se nos olvida que Dios es el amo, Dios es el creador, ¿no? Por ahí hay un salmo, ¿no?, que dice, a ti levanto mis ojos, ¿sí?, a ti que habitas en el cielo. Y continúa diciendo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de su Señor, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. ¿Y por qué diría el salmista así? Pues él lo dice porque Dios es el amo, Dios es el dueño, Dios es el que sabrá en qué momento nos va a ayudar, nos va a perdonar, ¿sí? Pero lo va a hacer porque su amor es muy grande. Y terminamos con este punto. Dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. El primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición, la irreligión. ¿Qué es la superstición? Bueno, esta representa en cierta manera una perversión, ¿sí?, de la religión, o bien son excesos a veces de la religión, pero mal intencionados, ¿no? Como que a veces buscamos cosas mágicas, ¿no? ¿Y la irreligión qué es? Es un vicio opuesto al defecto. Es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. Por ejemplo, hay quienes no quieren saber nada de religión, porque ellos dicen que los que somos religiosos somos hipócritas, somos vanidosos, somos malos, somos lobos con piel de oveja, y bueno, muchas cosas que se dicen, ¿verdad? Pero eso no es otra cosa más que justifican ellos el por qué no caminan en nuestra religión. Y es una irreligiosidad, pues a veces yo diría un poquito ciega. Dice, la superstición, decíamos, es la desviación del sentido religioso y de las prácticas que impone.
y también puede afectar el culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. A ver, les pongo un ejemplo. Traigo yo mi crucifijo, ¿sí? Y yo pienso que por traer mi crucifijo me voy a salvar, ¿sí? Y puedo hacer lo que yo quiera, pues estoy mal, ¿sí? O sea, porque ya ahí ya caigo en eso que dice aquí, ¿no? ¿Sí? Yo estoy confiando en esto nada más como si fuera un amuleto, y no. Yo traigo un crucifijo para recordar a cada instante, a cada momento, ¿sí?, que el Señor murió por mí, y que yo debo estar en agradecimiento, y que yo debo de hacer las cosas bien, y que yo debo de arrodillarme, y que yo debo de acercarme a Dios, y que yo debo de hacer oración. O sea, en eso sí me va a ayudar. Pero a veces, desgraciadamente, las cosas les damos un sentido supersticioso y hasta mágico. La idolatría. El primer mandamiento condena el politeísmo, exige al hombre no creer en otros dioses, únicamente en el Dios verdadero, y no venerar a otras divinidades que al único Dios. Y bueno, ahí podríamos ampliarnos un poquito, pero ya se nos está yendo el tiempo. Vemos el último punto del primer mandamiento, la idolatría. La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo, como a veces creemos. Es una tentación constante de la fe y consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo el satanismo, del poder, del placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, del sexo y de tantas cosas más que hay. Dice, no podéis servir a Dios y al dinero, nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 24. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia. Lo podemos confrontar ahí en Apocalipsis 13, 14. Negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios y es por tanto incompatible con la comunión divina. Bueno, pues ojalá y haya quedado un poquito claro lo que es el primer mandamiento. Vamos a ver rápidamente el segundo mandamiento que nos dice en el libro del Éxodo. No tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. Y luego el Señor nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 5, se dijo a los antepasados, no perjurarás, pues yo digo que no juréis en modo alguno. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor es santo. Y el segundo mandamiento prescribe respetar el nombre del Señor. Pertenece, como el primer mandamiento, a la virtud de la religión y regula más particularmente el uso de nuestras palabras sobre las cosas santas. En todas las palabras de la revelación hay una singular que es la revelación de su nombre. Dios confía su nombre a los que creen en Él. Se revela a ellos en su misterio personal. El don del nombre pertenece al orden de la confidencia y de la intimidad. El nombre del Señor es santo. Por eso el hombre no puede usar mal de él. Lo debe guardar en la memoria en un silencio de adoración amorosa. No lo empleará en sus propias palabras, sino únicamente para bendecirlo, para alabarlo y para glorificarlo. La deferencia respecto a su nombre expresa la que es debida al misterio de Dios mismo
y a toda la realidad sagrada que evoca. El sentido de lo sagrado pertenece a la virtud de la religión. Y fíjese lo que nos dice aquí un teólogo, Juan Enrique Newman, nos dice: los sentimientos de amor y de los sentimientos de temor y de lo sagrado son sentimientos cristianos, definitivamente, ¿no? Dice, nadie puede dudar razonablemente de ellos. Son los sentimientos que tendríamos, y en un grado intenso, si tuviésemos la visión del Dios soberano. Y aquí también hay que entender bien esta palabrita. Dice, si tuviésemos la visión del Dios soberano. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nosotros estemos conscientes de que podemos llegar a tener esa visión. A lo mejor hoy no lo hemos sentido, pero es muy importante que nosotros a través de la oración, a través de la adoración, lleguemos a sentir la presencia de Dios. Porque cuando nosotros sentimos esa presencia y tenemos vivencias, pues entonces pues vamos a hacer todo lo que Él nos pide. Por eso dice aquí este teólogo, dice, son los sentimientos que tendríamos si nosotros ya hubiésemos verificado su presencia, en la medida en que creemos que Él está presente, ¿sí? Si yo creo que Él está presente, que Él me está observando, definitivamente yo lo voy a respetar y le voy a tener un temor, ¿sí? Un temor sagrado. Esos sentimientos de adoración, esos sentimientos de no ofender a la persona que me ama, a la persona con quien yo debo de estar agradecido. Por eso dice, no tenemos esto porque no lo hemos verificado. Y ese no creer está presente por la falta de vivencia. Pues ahí está un poquito la explicación de por qué a veces no sentimos temor de Dios. Dice, el fiel cristiano debe de dar testimonio del nombre del Señor, confesando su fe sin ceder al temor. La predicación y la catequesis deben estar penetrados de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, ¿qué quiere decir? Un catequista que no hace oración, un catequista que no es adorador, un catequista que no practica la misericordia, que no practica la caridad, pues definitivamente no va a ser un buen catequista. Por eso dice, la predicación y la catequesis deben estar penetradas de adoración y de respeto hacia el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios o de Jesucristo o de la Virgen María o de los santos es un error definitivamente. Las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. Y estas deben de ser respetadas en justicia. Alguien que es infiel a esto, pues abusa del nombre de Dios. Y en cierta manera, que a veces no lo creemos, pues hacemos de Dios un mentiroso con nuestros falsos compromisos, con nuestras falsas promesas que a veces no cumplimos, ¿no? Y pues hay quienes nos llegan a tildar de esto, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquí la dejamos. Ya se nos fue el tiempo. Vamos a tener que dividir en varias partes pues este tema de los 10 mandamientos, porque la verdad está muy extenso. Ojalá y se pongan a leer un poquito las citas bíblicas que les di, especialmente esa que les decía de Romanos, que es muy importante. Pues que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a vivir estos mandamientos en nuestra vida diaria. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.